Bendigamos al Señor en el inicio de este lunes 16 de junio de este año 2025. Es un nuevo día que el Señor nos concede y nos ponemos en su santa presencia, pues tenemos nuestra confianza puesta en Él. El Señor es bueno y Él que nos ha permitido iniciar esta nueva semana al celebrar ayer el día de su resurrección. Él mismo nos guiará por sus caminos de gracia, de providencia y bienestar. Hoy es día para abrirnos a la palabra de Dios y recibir la enseñanza que ella nos trae para llevar una vida con sabiduría y viviendo según el propósito de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Yo en cambio os digo, no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra. Al que quiere ponerte pleito para quitarte la túnica, dale también la capa. A quien te quiere para caminar una milla, acompáñale 2. A quien te pide, dale, y al que te pide prestado, no lo rehuyas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de este día, queridos hermanos, nos lleva sobre todo a comprender que estamos llamados a vivir una vida en la misericordia de Dios. Pues la misericordia de Dios abraza todas nuestras pobrezas y también nuestras debilidades. Y solo el Señor, que nos perdona cada día, nos hace fuertes y nos infunde la confianza de que Él es fiel y que siempre nos da oportunidades para volver a empezar y hacer una vida según su querer. Los textos de este día nos llevan sobre todo a comprender que el Señor nos quiere liberándonos de todo lo que nos puede robar, sobre todo esa fuerza de ser misericordiosos y personas que vivan una vida en el amor. Hay que apartar todo lo que amenace el amor de Dios en nuestra vida. El legalismo, el hecho mismo de resentirnos o estarnos haciendo víctimas en contextos concretos de la vida. Purifiquémonos de toda mancha, tanto del cuerpo y del espíritu. Es el llamado de Pablo en la primera lectura, sobre todo porque Dios nos quiere santos como Él es santo. Y si bien es cierto, la gracia de Dios actúa en nosotros, llevándonos a un reconocimiento sincero de nuestras responsabilidades al haber fallado en situaciones en las cuales sabemos que se ha infringido la ley divina, la ley de Dios. Por eso, quien sabe que Dios le recibe como hijo, debe entender que una verdadera relación con Dios exige la santidad de vida, vivir una vida en el temor a Dios, porque es la única manera que debemos ver cómo nuestra vida fluye cuando vives una vida en el temor a Dios. No una vida en el miedo, sino una vida sobre todo pensando en lo bueno que Dios ha sido con nosotros y el dolor que se siente cuando le fallamos a Dios. Y por eso el temor siempre nos estará llevando en esa experiencia de entender que es el Espíritu Santo quien se mueve en nuestro corazón a través del temor a Dios para llevarnos a comprender que hay cosas que se deben evitar siempre o situaciones que se deben evitar para no dejar que el pecado nos aleje de Dios en su gran porcentaje o situaciones. Pablo hoy habla de una tristeza y es esa tristeza que produce el arrepentimiento.
La tristeza que viene de Dios produce un arrepentimiento que lleva a la salvación. La verdadera conversión, hermanos, nace de una tristeza que no destruye, sino que libera de la culpa y nos sana. Esa tristeza nos hace comprender cuánto realmente se ha perdido por no ser fiel a Dios. Es una tristeza fecunda que reconoce el daño, la obra del pecado, pero es una tristeza que nos lleva a abrir los brazos al Padre eterno. Por eso siempre debemos estar en esa actitud de dejar que sea la palabra quien nos conduzca. Y Pablo hoy nos dice, es bueno que se dejen reconciliar con el Señor, sobre todo porque no se puede echar en saco roto lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso, en todo tiempo hay que valorar la obra evangelizadora, a quienes Dios envía a nuestra vida a evangelizarnos, a ayudarnos a corregir la vida, a enseñarnos lo que está mal, a enseñarnos a practicar lo bueno, porque el bien no es obvio, el bien se aprende. Uno aprende a hacer el bien por la obra misma del Espíritu Santo en nuestra vida. San Pablo hoy nos insiste que toda limpieza del corazón, toda paciencia, toda amabilidad, eso es obra del Espíritu Santo en el corazón de quien aprende a vivir ya una vida en Dios y para Dios, una vida en la gracia, una vida realmente en el propósito del Señor. No siempre estamos en la ruta correcta, por más de que estemos en la iglesia, por más de que estemos sirviendo, aún en la misma iglesia, puede ser que no nos estemos convirtiendo, que estemos llevando una vida más de unas ciertas seguridades, de sentir que porque se está en la iglesia ya está salvo, y te puede llevar grandes sorpresas en el final de tu vida, de tu historia, porque lo más importante es dejarnos reconciliar con el Señor y hacer una vida en la misericordia, como el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Por eso el Evangelio de hoy es la meditación de ese texto de la ley del talión. Cuando somos legalistas, cuando estamos siempre justificando las acciones, es que si me perdona, yo la perdono. Si no me saluda, tampoco la saludo. Entonces, ahí está diciendo el Señor que no hay ningún mérito para decir que estamos en los caminos de Él, cuando no vamos más allá de lo que hacen precisamente nuestros enemigos. Hoy dice el Señor que no hay que hacerle frente al que nos agrede, que al contrario, si una persona te golpea en la mejilla derecha, hay que presentarle la otra. Esto quiere decir, no le devuelvas el mal con el que te está atacando. No es ponerle la mejilla físicamente o literalmente para que te acabe o te destruya, sino no devuelvas el mal. No se lo devuelvas porque Dios está viendo todo. Por eso, cuando vemos esa parte misma de la necesidad de ser radicales con lo que no nos conviene, debemos entender que hay actos radicales que nos llevan a ser generosos y a un desarme espiritual, porque el que desarma su corazón espiritualmente va por el camino de la docilidad, va por el camino de ser barro en manos del alfarero, y su vida puede ser moldeada por la gracia y el poder de Dios. Jesús nos propone hoy una ética nueva, no de resistencia violenta, sino de transformación desde la misericordia, desde la sobreabundancia del amor. La tristeza es, como lo veíamos en la primera lectura, para darnos cuenta que infieles somos y cuánto necesitamos del Señor y las veces que el Señor nos perdona. Por eso esa tristeza nos hace recordar lo bueno que es el Señor. La tristeza del arrepentimiento es un llamado a la madurez espiritual y a la madurez emocional, porque la tristeza de Dios no es culpa paralizante, sino que es una conciencia lúcida de lo que es el mal que debemos evitar,
y el bien que debemos procurar. La tristeza de la conversión es la que nos lleva a romper con la superficialidad y aprender a vivir auténticos sentimientos de verdad. La tristeza del arrepentimiento nos lleva a la verdad del corazón, a abrir el camino de la sanación interior. Muchas personas viven con un dolor reprimido, sin canalizarlo. Pablo nos enseña a dar espiritualmente el lugar a la obra redentora de Cristo, reconocer nuestros errores con humildad para ir a una libertad nueva. Jesús, que nos llama hoy a ser compasivos, a ser de verdad personas de bien y a liberarnos del resentimiento, de la necesidad de tener, hay veces, la razón. Hoy Jesús nos dice que la fuerza de los que aman está en desarmar el ego y aprender, sobre todo, a ofrecer misericordia y a orar con misericordia. En un momento como en el que vivimos, las confrontaciones y la polarización no nos sirven de nada. El discípulo de Dios está llamado a romper el círculo del odio, sin justificar el mal, pero tampoco sin devolverlo. En la familia hay heridas, hay resentimientos. El camino es el perdón, el diálogo sin exigencias y trabajar las injusticias que sabemos que las hemos cometido contra los otros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.